Bueno, vamos a comenzar, que la noche es larga. Eh, bueno, entonces, el día miércoles trabajamos con expresiones que podían ser de esta forma, ¿listo? Y dijimos que si n o m eran impares, pues que en ciertos sentidos más trabajable es trabajable, pongámoslo así, trabajable. En la otra no es que no sea trabajable, ¿cierto? Pero tener que n o m, los dos, y m y pares, pues la cosa se vuelve un poquitico más complicada, pero pues, es posible trabajar. La cosa es que hay que utilizar entonces identidades un poquitico más tremenditas para hacerlo. Listo. Entonces yo les dije que el día de hoy de lo que íbamos a hablar era de otra posibilidad. Yo les voy a hablar de esta posibilidad, miren, les voy a hablar de la posibilidad de la secante a la n de x por la tangente a la m de x por dx. ¿Listo? Y todo lo que hagamos acá, con excepción de unos signos, es más o menos lo que se hace con esta. ¿Listo? Y entonces yo les voy a explicar el por qué se trabaja con esta aparte, con esta parte y con esta parte. ¿Listo? Y es porque, si ustedes notan, pues cada vez que yo saco las derivadas o las integrales del seno y del coseno, ellos dan senos y cosenos. Miren lo que pasa con las secantes. Las secantes, si yo tengo la secante de x y le saco su derivada, miren lo que da. Da secante de x por tangente de x. ¿Listo? La derivada, sí, de secante de x por tangente de x. Y cuando yo saco la derivada de la tangente de x, pues esta es igual a tangente, perdón, a tangente no, a secante cuadrado, al secante cuadrado de x. ¿Listo? Entonces, noten que prácticamente ellos tienen una relación allí entre ellas. Además, nosotros la clase pasada estábamos trabajando acá con la identidad fundamental. Y yo les dije que esta era la única identidad que uno se tiene que saber, y es por lo siguiente. Miren lo que pasa. Voy a dividir al seno de, perdón, voy a dividir a toda esa identidad fundamental, la voy a dividir completamente. O sea, cada término lo voy a dividir por el coseno al cuadrado, por el coseno al cuadrado, por el coseno al cuadrado. ¿Listo? Toda la identidad la divido por el coseno. Cuando yo divido eso por el coseno, miren lo que esto da. Tangente al cuadrado de x más 1 es igual a la secante al cuadrado de x. Entonces, si el seno y el coseno tienen una identidad fundamental, la tangente y la secante también. Miren, aquí está. Entonces, esta es la identidad fundamental para la tangente y para la secante. Y miren que ella, cuando aparece la tangente, está prácticamente ligada de la secante. Igual que el seno y el coseno. Ellos dos están ligados. Cuando uno hace una integral del seno o del coseno, casi siempre da la otra expresión. En este caso, también están dando las mismas expresiones por acá. Si ustedes quisieran hacer lo mismo con coseno y con cosecante y con cotangente, es la misma cosa. O sea, la cosecante de x, su derivada, va a ser igual a menos la cosecante de x por la cotangente de x. Pero les digo que es que son muy parecidas. Y la cotangente de x, su derivada, va a ser igual a la cosecante a menos la cosecante al cuadrado de x. ¿Listo? Si yo hago lo mismo con la identidad fundamental, pero si en vez de dividirla por el coseno, la divido por el seno al cuadrado, seno al cuadrado, entonces miren lo que me va a dar. Me va a dar 1 más cotangente al cuadrado de x, va a ser igual a la cosecante al cuadrado de x. O sea que hay relaciones entre ellas. O sea, ellas, donde aparezca una cotangente, usted prácticamente está trabajando con la cosecante. Pues están
se relacionan allí para trabajar entre ellas. ¿Listo? Entonces, como existen esas relaciones entre ellas, pues entonces uno se enfoca como a trabajar con las integrales con cada una de ellas. Entonces, para esta, ya lo hicimos la clase pasada, hoy voy a trabajar para esta, pero todo lo que hagamos para esta, pues prácticamente lo que se hace con esta. ¿Listo? Y entonces, yo voy a empezar como en la clase pasada, recordándoles que, por ejemplo, la integral, eso es lo que acabamos de hacer allá, de la secante al cuadrado de x por dx, va a ser igual a la tangente de x más c. Eso ya lo teníamos de clases atrás. Y que cuando yo tengo la integral de secante de x por la tangente de x por dx es igual a la secante de x más c. ¿Listo? Pero miren que nosotros no tenemos una integral como la integral de secante de x por dx. Esa no la tenemos. ¿Listo? Y esta es un animal grandísimo, peludo, eh, tiene, tiene canas y todo. Esta es la madre de todas las integrales. Es una cosa horrible para hacerse. Yo cada vez que me la encuentro, yo digo, hijo de madre, esta, ¿por qué tiene que salir por ahí? Y es que, muchachos, tiene un gran problema y es una función que es muy difícil de manejar. ¿Y por qué es difícil de manejar? Pues miren, esto, si usted quiere hacer esta integral, lo que tiene que hacer más o menos es multiplicar y dividir por un factor. ¿Cuál es ese factor por el que vamos a multiplicar y a dividir? Por tangente de x por secante de x. Listo. Miren que otra vez estoy utilizando las mismas dos funciones. Y abajo voy a tener lo mismo, la tangente de x más la secante de x. Listo. Voy a multiplicar y a dividir por eso, porque cuando yo multiplico y divido por eso, pues estoy multiplicando por un 1, entonces no estoy alterando la expresión. Listo. Miren que esto yo no se lo había explicado antes porque miren que es algo muy raro. ¿Cómo así que usted va a sacar un término? ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué lo sacó ese término? ¿Por qué viene ahí? Ah, muchachos, es porque la que resuelve esto. Y entonces si usted no se acuerda de esto, ¿qué hace? Pues por eso les digo que uno tiene que tener a sus amiguitos escrito en un lado y esta va a quedar de amiga de nosotros. ¿Listo? Porque es mejor tener la amiga que enemiga. ¿Listo? Entonces, esta integral, miren, cuando yo hago eso es para lo siguiente. Yo hago eso es para poner esto de esta forma. Miren, como secante de x por tangente de x más la secante al cuadrado de x, todo por dx, y abajo me queda una tangente de x por una secante de x. ¿Listo? Esto es la integral de todo ese animal ahí grandote que está allá. Y eso yo lo voy a resolver utilizando una sustitución. Y mi sustitución va a ser la función que está abajo. Entonces, mi u va a ser igual, ¿a quién? Mi u va a ser igual a la tangente de x más la secante de x. Y cuando yo hago la derivada de esto, la derivada de esto va a ser igual a la secante al cuadrado de x más la secante de x por la tangente de x por dx. ¿Listo? Miren que esto que me acaba de quedar acá es lo mismo que está arriba. Es lo mismo, sino que está escrito en forma conmutativa, o sea, está escrito al revés. Secante al cuadrado de x más secante por tangente. Eso es lo que hay arriba, secante de x al cuadrado más tangente de x. O sea que, en verdad, yo ya resolví esa integral. Pero miren ¿qué es lo malo de esta integral? O sea, ¿qué es lo que es difícil? Pues usted acordarse de la sustitución que tiene que hacer. ¿Listo? Y esa sustitución, bueno, no es una sustitución como tal, es usted le tiene que agregar algo a eso para que eso quede de esa forma. Y eso pues prácticamente nadie se acuerda. ¿Listo? Entonces, esto es igual a tener, o sea, toda la tarde estuve estudiando esta integral para poderla hacer acá, no me entiendo. Entonces, esto va a ser igual a la integral de 1 sobre u por du. Listo, en eso la reduje, a eso la volví. Y como la volví a eso, pues yo ya sé cuál es la integral de eso. Esto es igual al logaritmo natural de u más c. Pero yo sé quién es u. O sea, en verdad, la integral de la secante de x por dx es igual al logaritmo natural de tangente de x más secante de x más c. Guárdenla.
Atesórenla. Métanla por allá donde no se les vaya a escapar. Listo. Porque si les aparece, ese animal es muy difícil de uno acordarse de él. Listo. Este hay que guardarlo bien. Estamos con eso, muchachos. ¿Hay alguna duda allí? ¿O no vinieron hoy a clase? ¿Me están escuchando? Yo hace cuánto estoy hablando solo. Estamos en Pues ya modo estamos puente. escuchando. ¿Están Modo modo escritura, puente? modo escritura. Ya están en la finca. Modo búho, poniendo atención. Alá, Recuerden todos los días números para después ahorita ver integrales. Ay, ay, ay. que todos los días que... Todo el día ver números para después ver cálculo integral, que remate. ¿Y dónde viste tantos números? No por el trabajo. El Ah, trabajo. Bueno, pero bacano no ver números todo el día. Sí. O no, te, Lo más bueno que igual en la o no cuenta salís, de uno. o no salís, ¿cómo? Es más bueno que igual el número de la cuenta de uno. Ah, sí. No, pero gracias a Dios hay trabajo, profe. Gracias a Dios Sí, tenemos trabajo. sí. No, y lo bacano es que uno, pues vos no te sentís muy contento de que haya un trabajo donde uno todos los días tenga que ver algo con, o sea, como con números, que uno sepa cómo manejar ciertas cosas por allá bacano, no sé. O a no ser de Sí, que estés profe, manejando la plata a los demás. prácticamente. Sí, Sí, profe, yo trabajo en la parte contable, entonces todos los días hago conciliaciones y es de no, mercado de capitales. Entonces, bacano. uno todos los días Mira, yo números, por números, ejemplo de eso no números, sé un números. carajo. Y entonces mira que qué bacano que uno sepa de esas cosas, pues eso elegante uno No, salir del trabajo y saber que sabe otras cosas que el profesor de matemáticas no sabe. Entonces yo te estoy engañando acá porque yo sé algunas cosas, pero no las sé todas. Listo, muchachos. no, créalo, profe, que el cálculo es, pues, eso para mí es un reto, pero bueno, bacano. Bueno. Muchachos, entonces que no se les vaya a perder esta integral. Ojalá que quede entre las 12 o 13 que ya teníamos allá. Esta hay que guardarla ya. Hay que tenerla ahí porque es un animal difícil de cazar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se las doy? Ah, porque miren con lo que venía, las dos que ya conocíamos, que eran bien extrañas. ¿Por qué teníamos que conocer esa? Esta es la de la secante y como necesitamos tangentes también, pero esa ya la tenemos, la integral de la tangente de x por dx, nosotros ya lo habíamos hecho y esto nos había dado menos logaritmo natural del coseno de x más c. Y entonces ustedes van a decir, profe, pero usted ahorita no nos está diciendo que eso, que la secante y que no sé qué. Ah, pues miren lo que pasa acá. Lo que pasa acá es que, miren que aquí está este menos 1, ¿sí lo ven? Este menos 1. Ahí hay un menos 1 y dentro de los logaritmos hay una propiedad que dice que el logaritmo en base a de b a la c es lo mismo que tener a c por logaritmo natural de a por B. Eso es una propiedad de los logaritmos. Usted puede bajar el logaritmo, pero entonces miren que si usted mira esto de este lado para este lado, pues usted lo puede subir. ¿Listo? Y entonces este menos usted lo puede subir allá y eso es lo mismo que tener el logaritmo natural del coseno de x, del coseno inverso, del coseno a la menos 1 de x más c. No el coseno inverso, el coseno a la menos 1 de c. Y el coseno a la menos 1 de c, a la menos 1, ese no es el inverso, es a la menos 1. ¿Listo? Eso es lo mismo que tener a esto, miren. Más C. Cuidado, esto no es el inverso, no es el inverso, es diferente. Listo, para que lo tengamos ahí. Y eso es igual a tener al logaritmo natural de la secante de x más c. Aquí me falta un signo, ah, no, ya lo quité. Listo, ya lo quité. Listo, mírenlo, que la podemos ver. O sea, usted la puede tener como esta forma, la puede tener como esta forma o la puede tener como esta forma, la que más le guste. Pero a mí me gusta más esta porque, por lo mismo que les estaba diciendo, que es bueno tener que eso se relaciona con, o sea, que la secante tiene una relación directa con la tangente. ¿Listo? Entonces de ahí sale esa otra parte. Listo, entonces ahora sí empecemos con las potencias. Porque las potencias, entonces, nos van a traer sorpresas bien elegantes. Miren, bueno, pues fácil. La integral de tangente al cuadrado de x por dx.
Listo. Entonces recuerden que eso también tiene una identidad fundamental y que la identidad fundamental es que tangente al cuadrado de x más 1 es igual a la secante al cuadrado de x. Listo. Tangente al cuadrado de x más 1 es igual a la secante de x. Listo. Entonces miren lo que tenemos acá. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de las integrales que estamos haciendo, la de la secante al cuadrado ya la tenemos. Miren, aquí está. Secante al cuadrado fue una de las primeras que les di por allá cuando empezamos el curso. O sea, esta ya era amiga de nosotros. Esta integral era amiga de nosotros. Y como esa integral es amiga de nosotros, pues entonces a mí, cuando yo tengo un tangente al cuadrado de x, lo que voy a hacer es convertirla en, despejando de aquí la tangente, me va a quedar secante al cuadrado de x menos 1. Entonces yo voy a escribir eso como secante al cuadrado de x menos 1 por dx. ¿Sí? Y entonces al tener eso, el secante al cuadrado de x menos 1, esto va a ser lo mismo que tener a la integral de secante al cuadrado de x por dx, que es amiga de nosotros, menos la integral de la de x. Y listo, ya acabé, muchachos. Esto es lo mismo que tener a tangente de x menos x más c. Y listo. Así de fácil es. Así de simple es. Así de simple es. Ese silencio de hoy tan tremendo. A ver, yo miro cuánta gente hay. 25. A ver, yo tomo a lista, llamo a lista. A ver si están. A ver. Sí, ahí está. Ahí está. A ver, esta no está. Ok. Muchachos, ¿sigo o paro? Muchachos. Ah, no, yo voy a seguir. Acá estamos. Profe, Listo, siga, pero siga. es que me muevo y me van a decir, profe, devuélvase un poquito. Entonces, si se quedan callados, yo no sé si puedo avanzar o no puedo avanzar. Entonces, háblenme, díganme, profe, espera un momentico y yo los espero. Pero si voy a empezar otra vez a hablar y me van a decir, profe, pare, pues es como tan aburrido. Entonces, háblenme de una vez. Profe, se devuelve un poquito, por favor. Ah, no ven. Ahí, Ahí. eso. Entonces, miren, la de la tangente al cuadrado, qué fácil, es volverla secante ya. Eso tan fácil, profe. ¿Usted por qué no nos había enseñado? ¿Por qué no nos enseñó mejor la de la secante y la del seno y la del coseno? Las hubiera dejado por allá quietas, es tan difícil. Que si se acuerdan, pues la del seno al cuadrado fue muy difícil hacerla. Pues miren que esta no es tan complicada. Ya le van a ver pelos a esto. Listo. Ya le vamos a ver pelos a esto. Ya van a ver que esto no es tan. Entonces, muchachos, miren, la idea va a seguir siendo más o menos la misma. La idea va a seguir siendo la misma de lo que hicimos con el seno y el coseno. O sea, si me dan esto al cubo, yo lo que tengo que hacer es partirlo. Partirlo como tangente al cuadrado de x por la tangente de x. O sea, voy a tratar de llevarlo a que me quede cuadrático. ¿Listo? A que eso quede cuadrático. Si eso me queda cuadrático, estoy bien. ¿Listo? Eso, por ahí voy a estar bien. ¿Listo? Y cuando eso quede cuadrático, pues miren lo que vamos a hacer. Vamos a cambiarla por la identidad fundamental de esta. Va a ser igual a ¿quién? A la secante al cuadrado. Miren, aquí está. Aquí está. Por eso no la voy a pintar de nuevo. La secante al cuadrado de x menos 1 por la tangente de x por dx. ¿Listo? Estamos allí. Y entonces
vamos a aplicar la propiedad distributiva como hacíamos con la otra. Esto va a ser secante al cuadrado de x por la tangente de x menos la tangente de x. ¿Sí? La tangente de x por dx. Todo esto así. Y separémosla. Esto va a ser igual a la integral de la secante al cuadrado de x por la tangente de x por dx menos la integral de la tangente de x por dx. Entonces miren que la de la tangente ya la tenemos, esta ya es amiga de nosotros, pero esta no la tenemos. Pero yo les hago una pregunta, ¿cuál es la función que al derivarla nos da secante al cuadrado? Pues esa es u igual a la tangente de x. Si yo le derivo esto me va a dar secante al cuadrado de x por dx. Entonces ya terminé, muchachos. O sea, esto entonces va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a tener a ¿quién? A la integral de la tangente. Deben escribirla así para que ustedes lo puedan ver. Por secante cuadrado de x por dx menos la integral de la tangente de x por dx. Entonces aquí prácticamente esto va a ser igual a tener a la integral de u por du menos logaritmo natural de la secante de x, todo esto más c. ¿Listo? O sea que esto va a ser igual a u al cuadrado sobre 2 menos logaritmo natural de la secante de x más c, que es lo mismo que tener a la tangente al cuadrado de x sobre 2 menos logaritmo natural de la secante de x más c. Y esa es la solución. Solución. ¿Estamos allí? Listo, profe, pero la puede volver un poquitico. Ahí está. Ahí está toda. La gran ventaja que tenemos es que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. O sea, es una potencia. La derivada de la tangente es una potencia, es el cuadrado. Entonces, como es el cuadrado, entonces poder sacar un cuadrado donde esté la secante al cuadrado, estamos hechos. Donde esté la secante al cuadrado, siempre vamos a tener la ventaja de que cuando yo cambie al otro lado para que la otra me quede tangente, pues voy a poder decir que esa derivada me va a dar esa tangente, la derivada de la tangente me va a dar esa secante. Entonces, eso es la gran ventaja que tenemos con las funciones senos, con las secantes y con las tangentes. Pero por este lado, miren que yo me estoy yendo por el lado de la tangente y no les he hablado nada de la secante, pero ahorita, un poquitico más tardecito, les voy a hablar de la secante. Ahorita hablamos de la secante. Aunque tengan relación, cuando uno se va por el otro lado, la cosa se pone peluda. Empecé por el lado fácil. Pero también está la relación que puede haber entre ellas, o sea, si usted tiene una secante al cuadrado, está hecho. Si usted puede partir todo eso en donde le quede una secante al cuadrado, usted está hecho. Pero si usted no puede conseguir la secante al cuadrado, es donde empiezan los problemas. Y ahorita vamos a ver que empiecen esos problemas, ¿listo? Para que lo veamos allí. ¿Ya puedo continuar? Sí, profe. El silencio dice que sí. La integral de la tangente a la 4 de x por dx. ¿Listo? El del examen nos salió ahí. Este es el del examen. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Pues partirla, ¿cierto? ¿Y cómo la vamos a partir? Ponerla como la integral de la tangente al cuadrado de x
por la tangente al cuadrado de x por dx. ¿Listo? Ustedes dirán, profe, ¿y por qué no hacemos lo de la vez pasada de ponerlo al cuadrado allá adentro? Pues miren, porque yo lo que quiero es solo cambiar una de estas. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. O sea, yo voy a cambiar, voy a dejar esta quieta, esta la dejo quieta, y esta la voy a cambiar por la identidad fundamental de de la secante y la tangente. Entonces esto va a ser secante al cuadrado de x menos 1 por dx. ¿Sí? Y esto entonces va a ser igual a la integral del tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por dx, aplicando la distributividad allí, menos la integral de la tangente al cuadrado de x por dx. ¿Listo? Miren que aquí nos quedaron tangentes y secantes, pero lo bueno es que nos quedaron tangente y secante, y la secante está al cuadrado. Aquí nos queda una tangente al cuadrado. Nosotros ya hicimos esta, pero nosotros tenemos que volver a aplicar la integral. Déjenme, yo la hago para que ustedes vean. O sea, ya la hicimos, y si quiere la utiliza ya. O sea, usted ya sabe cuál es esta integral porque ya la hicimos allá arriba. Usted allá arriba ya sabe a qué es igual eso. O sea, usted ya sabe a qué es igual. Si usted quiere la guarda, mírenla, ahí está la integral de tangente al cuadrado, es igual a esto. Listo, usted ya sabe eso, ya lo sabe, si usted quiere la guarda, o si quiere se acuerda de que lo que tiene que hacer es, es restarle otra vez la identidad, la tienes que volver a aplicar, menos 1 por dx. Y vuelves y partes esa integral que está allá, entonces eso te va a dar la integral de la tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por dx menos la integral de la secante al cuadrado de x por dx menos, más, perdón, porque este menos le cambia el signo allá a esa otra, por la integral de dx. ¿Listo? Y entonces, para esta primera voy a hacer una... Uy, ¿esto qué le pasó? Uy, sí, está bien. Para esta de acá, lo que voy a hacer es una sustitución. U va a ser igual a tangente, porque la derivada de la tangente, eso es lo bueno, que la derivada de la tangente es igual a la secante al cuadrado de x por dx. ¿Listo? Entonces, miren que acá tengo la segunda parte, y lo único que voy a tener que escribir allí es que esto es la integral de u al cuadrado por du, menos esta integral, ya sé quién es tangente de x, porque esta es una amiga de nosotros, más la integral de esta que va a ser x, y todo esto pues más c. ¿Listo? Y listo, entonces termino esta otra. Esto va a ser igual a 3 sobre 3 menos tangente de x más c. Y esto al final pues va a ser tangente al cubo de x sobre 3 menos tangente de x más c. Y se acabó. Listo, muchachos, estamos ahí. Sí, profe. Sí, profe. Profe, Dímelo. ¿podría subirlo un poquito? De poder subir, sí. ¿Hasta dónde? No, pues hasta donde empieza el ejercicio, ¿cierto? Hasta ahí. Ahí está todo. Queda como apeñuscado, pero ahí está todo. A ver si lo bajo un poquitico. Si lo bajo o no. Y otra vez no. No, nos pongamos ahí a joder que... Ah, ahora sí. Ahí está todo. Entonces, uno de estas dos clases que les he dado, se han dado cuenta que todo lo estamos poniendo como en cuadrados, pero que en esta parte los cuadrados es muy bacano porque la secante al cuadrado es la derivada de la tangente. Entonces estamos hechos donde nos queden secantes al cuadrado.
Si nosotros podemos extraer una secante al cuadrado en alguna parte, estamos hechos porque la secante al cuadrado es la derivada de la tangente. Entonces, si yo tengo una tangente multiplicada por una secante y esa secante está al cuadrado, pues entonces tome a u igual a esa tangente. Y listo. Y va a salir de ahí. Las otras, mire a ver si las conocen. Miren que la de la secante al cuadrado la conocemos y que la de x la conocemos. Entonces, esas son conocidas. Y en el otro lado, en la azulita que está allí, miren que esa secante, esa derivada de la tangente nos cuadra todo. Listo. Esa es la idea con esto. Pero van a ver que contrario a lo que pasaba con el seno y el coseno, miren que el seno y el coseno nosotros decíamos que si hay alguno impar está muy bien, pero que si hay pares, pues que podría ser muy difícil el trabajo que teníamos que hacer. Aquí pasa algo muy similar. Aquí si tenemos algo al cuadrado, miren que las del cuadrado medio salen fácil. Yo no sé si se dieron cuenta. Pero vamos a ver, porque voy a llegar hasta las 5 en este caso, vamos a ver que a las 5 pues se vuelve un poquitico más larga y que hay que trabajar fuerte para poderla sacar. ¿Listo? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Pues por mi parte. Sí. Bueno, listo. Entonces, voy a hacer la otra. La voy a hacer acá. Entonces va a ser la integral de la tangente a la 5 de x por dx. ¿Listo? Y entonces, otra vez, la tengo que partir como tangente al cuadrado. Oh, al cubo de x por la tangente al cuadrado de x por dx. ¿Listo? O sea, así, que nos quede un cuadrado. ¿Por qué lo del cuadrado? Por lo que les dije ahorita. ¿Listo? Y entonces, identidad fundamental en la tangente. ¿Listo? Entonces, esa identidad fundamental para la tangente, recordémosla que es que hace rato no la escribimos, es que esto es igual a la secante al cuadrado de x menos 1. ¿Listo? Entonces, pasémosla allá, y cuando la pasamos allá, entonces lo que obtenemos es que esto es igual a la tangente al cubo de x por la secante al cuadrado de x menos 1. Y esto por dx. Separamos, listo, la integral de la tangente al cubo de x por la secante al cuadrado de x menos, bueno, pongámosle aquí el dx por dx, menos la integral de la tangente al cubo de x por dx. Entonces miren dónde llegamos. Aquí ya tuvimos lo que queremos. Miren que aquí tenemos la tangente y acá tenemos su derivada. Miren que ahí está su derivada. O sea que esta integral, ya la sabemos hacer. ¿Sí? Pero en este caso, ¿qué pasa con esta? O sea, esta, ¿qué es el problema que tiene? Que ahí no está la derivada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volverla a partir, muchachos. O sea, ¿se acuerdan que cuando hicimos la de la 3 la tuvimos que partir 2 veces? Aquí es igual. Entonces, miren que el proceso se vuelve como, deja esta quieta ya, esta ya la tienes en el lugar que la quieres para matarla. Listo. Pero a esta hay que separarla otra vez. Entonces, esto me va a quedar tangente de x por tangente al cuadrado de x por dx. ¿Sí? Y entonces esto va a ser igual a la integral de la tangente al cubo de x por la secante al cuadrado de x por dx menos la integral de tangente de x y aplicamos la fundamental, secante al cuadrado de x menos 1 por dx. Voy a continuar acá porque hay espacio. Entonces me queda la integral de la tangente al cubo de x por la secante al cuadrado de x por dx, ¿sí? Menos la integral de la tangente de x por la secante al cuadrado de x. Yo que hay espacio, ya me acabó. Más la integral de la tangente de x por dx. ¿Cuál es esa? Miren que aquí estoy aplicando esta propiedad distributiva. Esta por esta y esta por esta, entonces por eso me va a quedar así. Entonces, esta integral ya la habíamos dicho que la podíamos hacer
Y esta integral ya también, porque miren que tiene la misma propiedad de la anterior, de la amarilla, es igual. Y esta se supone que ya es amiga de nosotros. ¿Listo? Entonces soluciona esto. Tenemos que tomar a u igual a ¿quién? U va a ser igual a la tangente de x de u va a ser igual a la secante al cuadrado de x por dx. Y entonces lo que me va a quedar va a ser la integral de u a la 3 por du menos la integral de u por du más la integral de tangente de x por dx. Soluciona esta, u a la 4 sobre 4 menos u a la 2 sobre 2 más la de la tangente que es logaritmo natural de la secante de x y todo esto más c. Y entonces lo que nos va a quedar es que esto es tangente a la 4 de x sobre 4 menos tangente al cuadrado de x sobre 2 más logaritmo natural de la secante de x más c. Y listo, se acabó. Eso es todo. Pero miren que a medida que vayamos subiendo con estas, pues no es que sea más complicado, pero miren que hay que hacer varias veces la sustitución. Listo. Entonces eso es lo que pasa con esas de allí. Si ustedes se han notado, miren que prácticamente estamos resolviendo otras. Estamos resolviendo cuando la tangente es cualquier número, pero la secante es par. Si la secante es par, estamos hechos, muchachos. Si la secante es par. Listo. Profe, pero es que esa es la idea, llegar a tal punto de que la secante sea par. Sí, pero si se puede. Sí, pero normalmente, o sea, normalmente estoy viendo que se puede. Sí, sí. En este caso, con la tangente sí. Con la tangente sí. Listo. O sea, esta en cierto sentido se va a ir reduciendo. Si ustedes la ven, pues se va reduciendo. Si ustedes le miran como la lógica, eso a lo último hasta se vuelve secuencial lo que sale de allí. Listo, pero con la tangente. Ahora nos vamos a meter en el infierno. Mientras que ustedes escriben ahí, voy a ir a servirme un poquitico de agua y ustedes van terminando allí. Me dicen cuándo. ¿Ya? Por un momento, por favor, porque Dale. es que está muy largo eso. Bueno, yo por mi parte listo, profe. No sé. Dale, todo bien, no hay ningún problema. Los demás. Vamos, ok. Bueno, Profe, entonces listo. vamos para el otro Profe, lado. un minuto. Un minuto, 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 minuto. ¿Ahí? ¿O más arriba? Ahí, profe, por favor. Ok.
Profe, por mi lado, listo. Listo. Bueno, entonces vamos para el otro lado. Entonces, al ir al otro lado, quiero recordarles que la integral de la secante de x por dx, la acabamos de hacer, les dije que es algo que hay que atesorar, es igual al logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más c. ¿Listo? Y nosotros ya teníamos que la integral de la secante al cuadrado de x por dx es igual a ¿quién? A la tangente de x. Pues ya me iba a embalar yo con eso. Listo. Eso ya lo tenemos. Nosotros ya tenemos eso. Listo. Eso es lo que tenemos. Entonces, voy a hacer un paréntesis con esta. Esta la voy a dejar para hablar luego de ella. Listo. Esta todavía, profe, falta esta. Listo. Me recuerdan esta. Porque les voy a hablar primero de la de al cuadrado. Entonces, de la de a la 4. Entonces, la de a la 4, o sea, secante a la 4 de x por dx, pues pártala igual que lo estábamos haciendo con la anterior. Secante al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por dx y aplique la identidad fundamental porque también funciona para el otro lado. Recuerden que tangente al cuadrado de x más 1 es igual a la secante al cuadrado de x. ¿Listo? O sea, es estar pasando el 1 para allá y para acá, para allá y para acá. Pero cuando tenemos con la secante, pues entonces lo pasamos para este lado. Y entonces en este lado, esto nos va a dar la integral de ¿quién? Nos va a dar la integral de la tangente al cuadrado de x más 1, miren que ahí está el cuadrado, secante a la 2 de x por dx, ¿sí? Y apliquen la propiedad distributiva y prácticamente terminar. Esto va a ser igual a la tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x más la secante al cuadrado de x por dx, ¿sí? Y entonces miren lo que pasa aquí. Aquí tenemos lo que necesitamos y esta es conocida. O sea que esto va a quedar igual como la integral de la tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por dx más la integral de secante cuadrado de x por dx. De nuevo la sustitución, u va a ser igual a la tangente de x de u. Miren que lo único que hemos hecho hoy es esto, hasta repetitivo se vuelve, listo, por dx. Listo, entonces esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a la integral de u al cuadrado por du más la integral de tangente, de secante que es tangente de x más c. Y entonces esto va a ser igual a u a la 3 sobre 3 más la tangente de x más c. Listo. Y eso al final va a ser igual a secante al cubo de x, ¿sí? No, tangente. Tangente. Esperen que es que le di a un botón que no le debía de dar. Okay. Sí, ahí salió. Esto va a ser igual a la tangente a la 3 de x sobre 3 más tangente de x más c. Y se acabó, muchachos. Eso es lo que da. Es a la 4. Y entonces ustedes tienen cualquier potencia par de la secante. Eso es súper bonito. Eso es muy fácil de hacer. Pero para las pares. Para las pares. Hoy me siento tan solo, muchachos. Ustedes parece que no hubieran venido. Pues parece que estuvieran por allá de rumba, no sé. Nadie habla. Están como aburridos. Como tratando de digerir todas esas
operaciones ahí. No, no hay mucho que digerir, ¿sabes qué? Bueno, no es que yo sé que ustedes se preocupan es porque yo cómo voy a pasar hasta tantos pasos, pero miren que en verdad lo único que hay que digerir acá es que tenemos que tener bien claro esta identidad y que tenemos que conocer las 4 identidades que les dije al principio, las de la tangente con la secante, las que tienen alguna relación entre tangente y secante. De ahí para allá, sino aplicarlas y se van a dar cuenta que es siempre lo mismo. O sea, se vuelve repetitivo. Es muy repetitivo lo que uno está haciendo acá. Pero yo sé que hay que estudiarlo porque si no... ¿Ya? O de una vez, como quiera. Listo. Muchachos, miren. Otra vez. Otra vez. Si yo quisiera la de la integral de la secante a la 6 de x, miren que me estoy yendo muy arriba, estoy siendo muy abusivo con ustedes, listo. Hagan lo mismo, o sea, pártanla como secante a la 4 de x por la secante al cuadrado de x por dx. Miren que usted ya consiguió lo que quería acá, el cuadrado, listo. Dejen eso quieto. Entonces trate de trabajar con la otra para que se vuelvan tangentes. Entonces, ¿cómo vas a trabajar con la otra para que se vuelvan tangentes? Con la otra trabajas fácil para que se vuelvan tangentes de las siguientes formas. Partila en la integral de ¿quién? De la secante al cuadrado de x al cuadrado por la secante al cuadrado de x por dx. Porque vos nada más podés cambiar con la identidad si tenés cuadrados. Listo. Entonces la pusiste en cuadrados. Y al ponerla en cuadrados, pues entonces lo que tenés ahí es una tangente al cuadrado de x más 1 elevada al cuadrado. Miren que ahí ya van a tener que aplicar algunos productos notables y tener entonces aquí esta otra función. Y entonces simplemente aplican el producto notable y al aplicar el producto notable entonces van a tener que eso es tangente a la 4 de x, ¿sí? Más 2 veces la tangente al cuadrado de x más 1 y todo esto por la secante al cuadrado de x por dx y ya, ustedes ya la terminan ahí, yo no la voy a terminar, listo. Pero miren que ya la conseguí toda en términos de tangente y secante al cuadrado y como todas están en términos de tangente y secante al cuadrado, voy a hacer la misma sustitución que he estado haciendo toda la tarde. Listo, tarde-noche. Estamos allí. Entonces, les he venido diciendo que lo que es difícil o que lo que es complicado son las impares. Y habíamos dejado una por allá arriba que les dije, ahorita les hablo de esta. Es que las impares están endiabladas. Yo les dije que guardaran una y que la atesoraran, no la dejaran salir. Y esta no la hice de una porque es un diablito. Listo. No va a ser hasta en rojo porque pica. Secante a la 3 de x por dx. Listo. Entonces dirán, este profe, ¿por qué dice que es un diablito? Miren, yo la podría partir en secante al cuadrado y secante, ¿cierto? Yo la puedo partir así. Y cuando yo la parto así, lo que pasa es que me va a quedar una secante sola. Y la secante sola, o sea, si yo no tengo ninguna potencia de la secante, no puedo hacer nada con ella. Si la tuviera al cuadrado sería muy bueno, pero es que no la tengo al cuadrado, entonces me va a quedar sola. Y yo me acuerdo que la clase pasada alguien me preguntaba, profe, ¿yo puedo aplicar eso sabiendo que son dos funciones del mismo estilo? Usted puede hacer lo que le dé la gana desde que no viole ninguna regla. Listo. Entonces, miren, voy a partir esto como les dije que lo iba a partir, pero miren lo que voy a hacer. Secante de x por la secante al cuadrado de x por dx. Listo. Entonces ya les dije, no pasen esto por la identidad fundamental porque la hacen y se van a quedar dando vueltas allí. Allí van a llegar a otra cosa, es otra cosa. Los va a volver nada. Eso no, porque lo bueno sería que yo pudiera pasar esto a una tangente, pero no lo tengo. Entonces, como no lo tengo, entonces estoy embalado. Listo. Entonces, la idea es aplicar partes. Listo. ¿Y partes cómo? Miren, partes así. Vamos a tomar a u igual a secante de x, a u igual a secante de x y a db igual a la secante al cuadrado de x porque esa integral me la sé.
¿Listo? Y esa integral es muy sencilla de hacer. ¿Listo? Por eso la estoy tomando de esa forma. Entonces, ustedes van a, después de hacer eso, pues van a derivar a esta y la derivada de esta va a ser igual a secante de x por tangente de x por dx. Pero yo lo hago bien. Que después me voy a escribir al otro lado. Entonces, du va a ser igual a secante de x por tangente de x por dx. Y la b, pues va a ser igual a la tangente de x. Y ya, estamos ahí. Estamos bien ahí. ¿Listo? Entonces, cuando yo aplico la vaca, pues la vaca me va a dar tangente de x por secante de x o secante de x por tangente de x, como la quieran ver. Secante de x por tangente de x menos la integral ¿de quién? De tangente de x por secante de x por tangente de x. ¿Sí? Miren, ahí está. Por dx. Eso es lo que queda. Ese es el de u. Una vaca sin cola, vestida de uniforme. Ahí está. Y entonces cuando nosotros simplificamos esto, nos va a quedar secante de x por tangente de x menos la integral de tangente al cuadrado de x por secante de x por dx. Tenemos un problema, muchachos. Y el problema es que miren que la secante no nos quedó al cuadrado. ¿Sí ven? No nos quedó al cuadrado. Si nos hubiera quedado al cuadrado, estaríamos hechos. Pero miren que ya no está al cuadrado. Y entonces, profe, ¿qué hacemos? Pues háganla. Ahí es donde hay que hacer la sustitución. Háganla. Entonces, cuando ustedes la hacen... Profe, ahí no falta en el primer de... En el primer V no falta un tangente X. En el primer V. Aquí. Sí, lo que pasa es que es V menos S U de U, ¿cierto? Sí. Y ahí solo veo el de U. U por B. Ah, sí, Menos V. B por du. Ah, sí, profe, listo. Listo. Ok. Bueno, entonces lo que voy a hacer es utilizar la identidad y la identidad me dice que la tangente al cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado de x menos 1. ¿Sí? Entonces voy a hacer ese cambio. Entonces al hacer ese cambio me va a quedar secante de x. Eso ya está listo, esta parte ya está lista. Pero miren la otra, menos la integral de quién. La integral de la... perdón, aquí es donde va a hacer la sustitución. De la secante al cuadrado de x menos 1 por la secante de x por dx. Listo. Concentraditos pues acá, yo ahorita los dejo escribir. Y miren lo que va a pasar acá. Esto va a ser igual a la secante de x por la tangente de x menos la integral de la secante al cubo de x por dx menos, no más, la integral de la secante de x por dx. ¿Listo? Muchachos, miren, aquí no hay nada que hacer, esto ya está hecho. Esta integral, se las acaba de pintar allá arriba, es el tesoro que les dije que atesoraran, y miren lo que me quedó acá. Esta que voy a pintar de amarillo. ¿Vieron lo que me quedó? ¿Qué me quedó? Me quedó la integral inicial. Listo, me quedó la integral inicial. Y miren con qué signo me quedó allá, al lado derecho. ¿Con qué signo me quedó? Negativo. ¿Y eso es beneficioso o es muy malo? Pues se la vez pasada dijo que era oro porque se podía pasar al otro lado. Claro, eso es oro, claro, lo puedo pasar para el otro lado, es muy bueno porque lo podemos pasar para el otro lado y entonces ya terminamos. O sea, ya la hicimos, pero miren lo que había que hacer para poderla hacer. ¿Sí me entienden? Esto, y siempre se hace así y no hay otra forma de hacerla y qué lastimoso que no haya otra forma de hacerla, porque para mí es una integral difícil de entender. ¿Listo? Porque miren que es una integral cíclica que no parecía cíclica desde el principio, ¿cierto? Ya no parecía cíclica desde el principio. Entonces, pues hay que hacerla así, de esa forma. Entonces aquí hay que llegar, y esto nos va a quedar dos veces, la integral del secante del cubo de x,
sea, ya ahí ya la maté, por la secante de x más la tangente de x más la integral de secante, que es igual a ¿quién? La integral de secante es igual al logaritmo natural del seno, que es el seno de la secante de x más la tangente de x, así, y esto más c. Y todo lo dividimos por 2, entonces nos va a quedar la integral de la secante al cubo de x por dx es igual a, esto ya está hecho, secante de x por tangente de x sobre 2 más logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x sobre 2 más c. Y se acabó. Eso es todo. Pero miren que es animalito. Eso para mí es una integral difícil de hacer. O yo no sé si ustedes la ven fácil, pero para mí es... O sea, hasta para explicárselas a ustedes, vuelve, pues yo la otra vez les había dicho lo de las integrales cíclicas y todo eso, pero miren que el solo hecho de empezar por algo raro, que es tomar ¿cómo es que llama? Unas partes que parece que no son partes, pero lo tomo como partes y desde ahí parte a ser muy bacana. Y a lo último, pues miren donde vine a aplicar la identidad y la identidad. ¿Por qué la aplico ahí? ¿Por qué no la apliqué antes? Entonces todo esto hace que para mí sea muy complicado. No sé, a mí me parece que es complicado. Y entonces, muchachos, o sea, piensen en que si la ponen, por ejemplo, a las 5, si la ponen a las 5, pues ponerla a las 5 es mucho más complicada, ¿sí? Y a las 7 y o sea, todas las que sean impares se van a volver muy complicadas. ¿Listo? Entonces, por eso fue que la dejé como aparte. Profe, pero así uno inicialmente no sabría cómo que hay que aplicar por partes. Uno, digamos, en el examen iniciaría y partiría como lo veníamos haciendo y la aplica y resolvemos. No, Bueno, te vas a quedar en un ciclo. porque es cíclica. Sí, te vas a quedar en un ciclo. Ahí te vas a quedar. No, pero ese ciclo, si no partes por donde es, si no empiezas desde donde es, no vas a llegar ni siquiera a ese ciclo. Te vas a enredar y vas a llegar por allá a unas funciones entre senos entre secantes y tangentes y no te va a dar ni siquiera lo que nos vino a dar acá. O sea, es que mira que yo como que la hice con una secuencia. Mira, apliqué esto para poder llegar a esto y cuando llegué a esta, apliqué esta otra y conseguí lo que necesitaba. ¿Listo? Pero era porque yo me sabía el camino, listo. Si ustedes entran, se van a dar cuenta, o sea, si ustedes entran sin conocerla, se van a dar cuenta que es como un laberinto. Ustedes llegan y parece como que llegaron a muros donde, ¿y por qué? ¿Por qué volví a llegar como a eso? Ve, y volví a llegar a la misma cosa y así es como, de verdad que uno queda como un laberinto, entonces hay que conocer el camino para poder salir. Y así es que se hace. Y lo mismo la de las 5 y las de las impares, son así. Listo, entonces lo voy a volver a decir. O sea, que impares con secantes, ojalá que no salgan. Sí, o sea, que esas no nos aparezcan, que se vuelven muy bravas. Listo. Entonces, igual que hicimos en la clase pasada, vamos a relacionarlas. Vamos a, entonces ahora a empezar a multiplicarlas. Listo, a empezar a hacer multiplicaciones entre ellas, a ver qué pasa. Y entonces, ya sabemos que si yo puedo tener una función tangente, porque ya lo dijimos, que si yo puedo tener una función tangente y que en alguna parte, o sea, que todas las funciones me queden en tangente y que en alguna parte me quede un secante al cuadrado, estoy hecho. ¿Listo? O que todas las funciones son secantes, pero todas están elevadas a una potencia par, todo es muy fácil. ¿Listo? El problema estaría con las impares. ¿Listo? Entonces, les voy a poner una integral y ustedes me dicen, ¿es muy fácil o es difícil? Vamos a ver qué me dicen. La integral de la secante de x al cubo por la tangente al cubo de x. Fácil, difícil.
Profe, por la tangente diría que es fácil. Por la tangente. ¿Y cómo la harías? O sea, ¿qué partirías? Porque hay que partir algo, ¿listo? Entonces, ¿qué Partiría partirías? la tangente, por tangente Partirías la cuadrada tangente. de X y tangente de X. Listo, entonces te quedaría muchachos, recuerden que siempre van a partir, listo, ustedes van a partir esto, lo tienen que poner en algo al cuadrado, sea con senos y cosenos, con tangentes y secantes, con cosecantes y con cotangentes, siempre hay que ponerlo en cuadrados, listo, si ustedes no ponen eso en cuadrados, no pueden ni siquiera arrancar, arranquen tan siquiera con eso porque eso es bueno, listo, tangente al cuadrado por tangente de X por de X, eso fue lo que me dijiste que hiciera, ¿sí? Sí, profe. Pues ¿Y ahora así qué? como de pinochazo. Sí, no, está bien, es un buen pinochazo. Esa sería una buena forma de arrancar. Listo. Es una buena forma de arrancar. Bueno, ¿y con qué seguirías? Entonces, lo pasaste a tangentes, porque lo pasaste a cuadrados, porque esos cuadrados los vas a cambiar por medio de la forma, por la identidad fundamental, ¿cierto? Esperen un momentito. Sí, profe. Hola. No, gracias, hombre, estoy en clase. Ok. Hola, muchachos, ¿me escuchan? No. Sí, Hola, profe. hola. ¿Ahora sí me escuchan o no? Ahora sí me escuchan. Sí. Profe, ¿Qué? Dime. Dime. ¿no es mejor partir la secante? Espérate un momento. Listo. Entonces, el que me dijo que la tangente la pasamos a secantes. Y hay que tener cuidado. Miren que si la pasamos a secantes, vamos a quedar con una tangente sola y vamos a quedar con una secante a las 5. Entonces vamos a tener problemas. ¿Listos? ¿Ya lo vieron que vamos a quedar con un problema allí? Sí. Y la que me acaba de decir que, ¿por qué no lo partimos por secantes? Bueno, también es una buena idea. Entonces debemos el tangente a la 3 de X por acá. Vamos a poner en secante al cuadrado de X y vamos a ponerla por acá en secante de X por dx. ¿Qué ven ahí? ¿Jodidos otra vez o no? ¿Por qué quedamos mal allí? ¿Por qué quedamos mal allí? Porque no nos está quedando un cuadrado, ¿cierto? Porque la que yo voy a voltear por medio de la entidad va a ser esta. Y aquí no nos está quedando un cuadrado. ¿Listo? Miren que no nos está quedando un cuadrado. Muchachos, cuando las dos son impares, pártanlas las dos. ¿Listo? Cuando las dos son iguales, pártanlas las dos. O sea, voy a borrar esto. Impares, perdón. Entonces, usted lo que tiene que hacer es esto. Te va a quedar secante al cuadrado de X por tangente al cuadrado de X. Y esto es lo que te va a quedar aparte. Secante de X por tangente de X. ¿Cuál es la función que al derivarla me da esto? ¿Cuál es la función que al derivarla da eso? Hay una función que si yo la derivo me da secante por tangente. Yo cuando empecé las clases se los dije arriba, que si yo derivaba tal función, eso me daba secante por tangente. ¿Cuál es esa función? La secante. La secante. La secante. Entonces, miren que yo las tengo las dos pares. Miren que las dos están en pares. Miren, las dos están en pares. Entonces lo paso todo a ¿qué? ¿A tangentes o a secantes? Aquí es donde tengo que tomar la decisión. Lo paso o a tangentes o a secantes. ¿Qué necesito? ¿La secante o la tangente, muchachos? La derivada de la secante, secante por tangente. ¿Paso todo a qué? A secante. A A secantes. secante. O sea, eso. Ustedes están tesos. ¿Quién les dijo eso? Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A la secante al cuadrado de X por la secante al cuadrado de X menos 1 por secante de X por tangente de X por dx. ¿Listo? Y aplicamos la propiedad distributiva. Y esto va a ser igual a la secante a la 4 de X menos la secante al cuadrado de X. Si quieren lo dejan así por la secante de X por la tangente de X. No me vayan a multiplicar eso allí de esa forma. ¿Listo? Como lo están pensando hacer. ¿Listo? Yo les voy a decir por qué. Entonces van a tomar a U igual a ¿quién? A la secante de X. Y de U igual a ¿quién? Secante por tangente. Secante de X por tangente de X. Secante de X por tangente de X. Listo, reemplacen allá.
Y lo que van a obtener en la integral va a ser la integral de ¿quién? De u a la 4 menos u a la 2 por du. Listo, esta integral las dos las conocemos. Esto va a ser igual a u a la 5 sobre 5 menos u a la 3 sobre 3 más c. Y se acabó. Ya la terminamos. Y ya la única cosa que tenemos que hacer ahí es reemplazar por secante. Listo. Esto es igual a la secante a la 5 de x sobre 5 menos la secante a la 3 de x sobre 3 más c. Listo, se acabó. Eso es todo. Entonces, se ve muy fácil después de que uno la hace, pero miren que comenzarla era muy difícil. ¿O qué? ¿O cómo la ven? Comenzarla era muy difícil. Sí, pero porque no, pues uno, El principio uno es donde uno se tiene iría que como se tomar está la explicando. decisión correcta. Eso. Entonces yo por eso, a mí por eso me gusta mostrarles, muchachos, el camino. Yo les digo a ustedes, vea, este es el camino, porque si ustedes no lo ven tan siquiera una vez, en el examen, ustedes como que no tienen caminos por donde coger. Entonces, una cosa que tenemos que tener para el examen presente y que hay que tenerlo en la cabeza y hay que tenerlo bien ahí, es que nosotros tenemos que partir esto, sea senos, cosenos, tangentes, lo que sea, hay que conseguir cuadrados. ¿Listo? Si tenemos secantes y tangentes y cosecantes y cotangentes, pues ojalá que nos queden cuadrados de las secantes, porque si nos quedan cuadrados de las secantes, nosotros ya sabemos que la derivada de la tangente de la secante, la tangente, la derivada de la secante, la tangente, la derivada de la secante al cuadrado, y la de la cotangente, la derivada es cosecante al cuadrado, la de la cotangente. Entonces miren que allí ellas que si quedan al cuadrado, muy bacano. Pero si no nos da por ese lado, entonces ¿será que yo la puedo llevar al otro lado? A tener secantes por tangentes. Miren, ahí está. Secantes por tangentes y tratar de llevar la otra función o forzarla a que nos quede en términos de la otra función. Miren, ahí está. Porque la derivada de esa función es lo que nos va a dar lo que está al lado. ¿Listo? Muchachos, ¿sí? ¿Claros con eso o no? Profe, es que acá se escucha muy fácil. Sí, claro, pero sí, es que si ustedes no se profe, enfrentan... una cosa es realizarla con usted, pues todo, pero otra cosa es cuando, o el taller o el examen, uno como que mierda. Pero muchachos, pero yo les digo, practiquen antes del examen, porque cuando uno se equivoca haciendo ejercicios y todo eso, uno aprende un montón de cosas. Yo toda esta semana, muchachos, he estado pegado de unas tareas que tengo que entregar en el doctorado. Y miren, a mí no me dan clase, o sea, yo no tengo que entrar 2 horas a recibir una clase. Los profesores desde el primer día ya nos dijeron, vea, todas las clases ya están montadas en tal parte, los laboratorios están montados en tal parte. O sea, si usted quiere terminar todos los laboratorios, los quiere terminar en marzo, pues termínelos en marzo. ¿Listo? Pero ellos saben cómo es, porque miren, yo llevo una semana haciendo 3 laboratorios y no he podido. ¿Y qué pasa, muchachos? Que cada vez que termino una partecita del laboratorio, porque son como tareas para entregar, cada vez que termino una de esas tareitas, yo digo, uy, todo lo que aprendí. ¿Listo? Entonces, por ahí hay un compañero que me dice, colaborame, que es que yo estoy perdido. Cuando él ya me muestra el laboratorio, yo le digo, ahí lo único que tienes que hacer es tal cosa, y aquí me perdí, hice tal cosa, y aquí tuve que hacer esto, y tuve que ir a buscar esta función, pues porque es pura programación. Aquí tuve que ir a buscar esta función para poder que esto me corriera, y esto funciona de esta manera, y así. Entonces, yo veo que es que uno haciendo ejercicios es que aprende. Muchachos, les vuelvo y les digo, yo entiendo que ustedes trabajan y que tienen muy poquito tiempo para estudiar. Yo también tengo muy poquito tiempo para estudiar. Pero muchachos, hay que aprovechar los fines de semana, que son los días que tienen allí. Por favor, no se tomen ni un trago este fin de semana porque el viernes de la otra semana hay examen. Y seguro que un día que ustedes pierdan, van a perder mucho tiempo. Miren que no está tan complicado, no es tan largo el examen, no es una cosa kilométrica. Nada más son 3 partes para uno buscar. Pero si ustedes no practican ni tratan de hacer 2 ejercicios o 3 de estos antes del viernes, seguro que cuando lleguen allá no van a saber ni cómo empezar. Entonces, pero les digo, la clave acá está en poner todo en cuadrados. Ponga todo en cuadrados. Y después en saberse las derivadas de la función, porque si ustedes saben las derivadas de las funciones, de las que necesito, usted sabe qué es lo que necesita tener. Miren que yo siempre se las separo. Ustedes no han visto que yo siempre se las separo, como que se las dejo por allá aparte, miren.
Se las dejo ahí aparte, ¿para qué? Ah, no, es que esa es la derivada. Entonces, ¿yo qué tengo que ir a buscar al otro lado? Pues la secante. Allá arriba lo hacía con la tangente. Yo no sé si ustedes lo vieron. Cuando lo hacía con la tangente, por acá arriba, más arribita. Miren que aquí, miren, ahí ya está separada. Si la ven que ya se la separé, ahí está separada. Miren que se las puse aparte. ¿Qué tengo que ir a buscar al otro lado? La tangente. ¿Sí? Y la clase pasada lo hacíamos igual con el seno y con el coseno. Cuando eran impares, ¿qué era lo que pasaba? Que yo sacaba el impar del coseno porque yo sé que si todo lo otro lo vuelvo seno, pues entonces la derivada va a ser el coseno. Y o sea, eso es lo que hay que saber acá. Si ustedes saben eso, muchachos, pues es muy fácil. Porque yo les digo que las de la secante al cubo y esas, porque miren que esas no son tan intuitivas. Esas hay que hacer un proceso más largo. No es tan fácil, no es separarlo y con separarlo ya tengo. Miren que esta de la secante al cubo no nos quedó esa separación. Esa separación nunca apareció. Y lo mismo pasa con la de la secante. Que la de la secante pues se las hice allá arriba. ¿Y dónde fue que la escribí? Está acá arribita. Está acá arribita. Está acá arribita. Más arriba, no, un poquitico más abajo. Aquí fue donde la escribí. Miren que eso me da un logaritmo muy feo. Ah, está hijo de madre. Miren que acá me da un logaritmo muy feo. Y ese logaritmo, pues eso no salió de ese proceso que les estoy mostrando allá. Eso no salió de ese proceso. Como no salió de ese proceso, pues entonces ahí hay que hacer algo diferente. ¿Listo? Entonces, cuando yo les digo que es difícil, es porque hay que hacer un proceso raro para poder llegar allá. Cuando yo le digo, no, es que esta es fácil, es porque simplemente escogerla y ya, separarla y ya. ¿Listo? Y lo único que hay que aplicar son las identidades fundamentales. ¿Listo? Entonces miren que siempre que sean las dos impares, miren que se los voy a mostrar acá abajo, ya les hice una con las dos impares, miren qué fácil nos salió. ¿Listo? Pero miren que si yo les pongo, por ejemplo, la integral de la no sé qué, de tangente a la 5 de x por la secante a la 3 de x por dx, ya muchachos, miren que ahí está. ¿Qué va a hacer? Sepárenlas las dos. Yo no la voy a terminar, listo, se las dejo allí. Esto va a ser tangente, yo siempre digo que no la termino y la termino haciendo. Tangente a la 4 de x por la secante al cuadrado de x. Esta es larguita. Por la secante de x por la tangente de x por dx. Miren, ya se los separé. Esto es lo que hay que hacer cuando las dos son impares. Se las dejo para que ustedes la terminen, para que apliquen todo lo que hay que aplicar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pasar a quién a la función que necesito. Entonces, lo que tengo que saber es quién es la derivada, cuál es la función que al derivarla me da secante por tangente. Entonces, ¿cuál es esa función? Secante. Secante. Entonces, yo tengo que llevar esta a que me quede en ¿qué? En cuadrados. Cuando yo lo haga, y eso me va a quedar en cuadrados solo de esta forma, ¿listo? O sea, por eso les digo que muchas veces puede ser largo. O sea, esto me va a quedar en cuadrados de la forma tangente al cuadrado de x al cuadrado por la secante al cuadrado de x, y lo otro déjenlo quieto. Eso déjenlo allá, no lo vuelvan a tocar, que no lo necesitan. Eso no lo tienen que multiplicar por nadie ni nada. Eso va a ser la sustitución que necesito. Entonces, aquí hay que hacer álgebra, hay que hacer mucha álgebra. Ya ustedes hicieron la separación que necesitaban y simplemente hay que hacer que esto es igual a la secante al cuadrado de x menos 1. Me estoy riendo porque les dije que no lo iba a hacer y miren ya dónde voy. Ya prácticamente la terminé. Listo. Secante al cuadrado y esto déjenlo quieto. Secante de x por tangente de x por dx. Listo. Ahí sí ya no la voy a terminar. Listo. Ya, ahí ustedes ya la hacen. Listo. Miren que esto hay que elevarlo al cuadrado. Listo. No se le olviden la regla de elevar al cuadrado. Multiplíquenla por esta. Lo que les quede ahí y toman a u igual a la secante y derivan y ahí les sale. Eso va a salir muy fácil allí, pero desde que sean las dos impares. ¿Listo? ¿Estamos ahí, muchachos? Sí, profe. Listo. No, profe. Eso es simple por ahí. Ahora, una es impar y la otra par. ¿Listo? Una es impar y la otra par. Vamos a dejarla así. Tangente a la 2 de x por la secante a la 3 de x por dx. ¿Cómo la ven? ¿Es fácil o es muy difícil? O, Profe, se puede igual poner en par la secante. claro, sí, es verdad lo que estás diciendo. Pero
No le quiero poner ese 3, le quiero poner ese un 2. Miren cómo cambia de uno para el otro. ¿Listo? ¿Esta es fácil o es difícil? Vamos a colocar así, easy, hard o easy, hard. ¿Cómo las ven? La segunda, ¿cómo la ven? La segunda, Más fácil. más fácil, no, ya está hecha. ¿O no? La segunda tengo que hacer algún caso raro por ahí para terminarla. Piénsenlo bien. Tengo que hacer algo raro para terminarla. ¿Cuál es que es la derivada de la tangente, muchachos? ¿Cuál es que es la derivada de la tangente? Secante al cuadrado. Entonces ya está hecha, muchachos. Porque miren, yo ya tengo el secante al cuadrado por dx. Entonces tome a u igual a la tangente y se acabó. Listo. Entonces esta es muy fácil. Listo. Esta es un animal grandísimo, feísimo. Eso no lo terminan hoy. ¿Por qué? Y mire que alguien me dijo por ahí, y le voy a hacer caso. Esa persona me dijo, vea, profe, ¿y por qué no separar la tangente? La pones en pares, listo, la voy a poner en pares. Secante al cuadrado de x por secante de x por dx, perdón. Listo, ahí está. Entonces usted me va a decir, profe, ¿y por qué no hace lo mismo de ahorita de poner? Porque uno tiene que empezar a relacionar lo que se va haciendo, listo. Entonces, ¿por qué no pone la tangente allá también y que se separe de una vez la tangente con la secante y tratamos de poner todo en secantes? ¿Saben qué es lo malo? Que si yo le quito una tangente a esto, ¿qué va a pasar, muchachos? Y la paso para acá, ¿qué va a pasar? Puedo pasar esta tangente a secantes. No, profe, queda sin poder trabajarla. Queda sin Pues, poder trabajarla porque no está el cuadrado. Recuerden que dijimos que era el cuadrado. Entonces, ¿por qué les digo que es muy difícil hacer esa? Esa que está ahí en específico. Esa que está ahí en específico. Porque lo que hay que pasar es esa tangente a secantes. Y entonces pasar esas tangentes a secantes, lo que me va a quedar es secante al cuadrado de x menos 1 por la secante a la 3 de x por dx. Y esto, que se puede hacer, secante a la 5 de x por dx menos la secante a la 3 de x por dx. Les dije, mírenlas, ahí están. Aparecen las impares. Solo impares, mírenlas, ahí están. ¿Cómo se hacen estas dos? Por partes. Por esas partes difíciles que les dije ahorita. ¿Listo? Entonces, hay que rezar, muchachos, no sé cuántos Padres Nuestros, confesarse, hacer cosas para que no nos salga nada impar. Y que si nos salen impares, que no sea de secante a las 5. ¿Sí? usted pide mucho, profe. Cierto, entonces que no sea de secante a las 5. Las otras, muchachos, las que sean, o sea, que la secante no sea impar y que la tangente, o sea, a nosotros que no nos vaya a salir nada con tangentes pares y secantes impares, porque esas siempre van a terminar de esta forma. Tangentes pares y secantes impares siempre van a terminar de esta forma. Pero de la otra forma, ya, se hacen fácil. O sea, que la tangente sea la impar, esperen que se me apague el lápiz. O sea, que la tangente sea la impar. Miren qué abusivo voy a hacer. ¿Listo? Y la secante, la voy a poner hasta acá porque ya me vuelvo muy loco si la pongo más grande. ¿Listo? Entonces, miren cómo la puse. Miren que acá les estoy diciendo, no, aquí no hay nada que hacer. Aquí no hay nada que hacer. Yo ya sé que aquí no hay nada que hacer. Porque yo ya sé que ahí no hay nada que hacer. Porque esa no la voy a tocar nunca. O sea, la voy a tocar para hacer la sustitución, no más. Pero la que tengo que partir es esta. ¿Y en cómo la tengo que partir? En pares. Entonces, como la tengo que partir en pares, entonces esto va a ser igual a ¿quién? A tangente a la 101 de x por la secante al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por dx. Miren que ya tengo lo que necesito. ¿Sí lo ven? Y esto lo puedo pasar a tangente, ¿sí o no? Sí, profe. Listo. Entonces yo puedo pasar eso a tangente. Eso ya está listo, muchachos. Miren que esto es igual a la integral de tangente a la 101 de x por la tangente al cuadrado de x más 1 por la secante al cuadrado de x, que lo que le separé no lo voy a volver a tocar. Listo.
Y miren que multipliquen allá, multipliquen todo lo que sea. Eso va a seguir multiplicando a la 103 de x, ¿sí? Más la tangente a la 101 de x. Todo esto por la secante al cuadrado de x por dx. ¿Quién va a hacer la sustitución? La sustitución va a ser u es igual a tangente de x, ¿cierto? El de u va a ser igual a secante al cuadrado de x por dx, ¿sí? Esa va a ser la derivada. Entonces ya terminé. Esto es igual a ¿quién? A la integral de u a la 103 más u a la 101. Todo esto por du. ¿Cuál es la integral de u a la 103? Es que es muy exagerado, ¿cierto? U a la 104 sobre 104 más u a la 102 sobre 102 más z. Y ya reemplaza y se acabó. Listo. Entonces que salgan las secantes pares, todo lo que quieran. Sigan saliendo secantes pares y todo bien. Lo único que no nos puede salir es las secantes impares. Esas son las que complican todo el problema. Listo. De resto, todo lo demás, muchachos, es muy simple, entre comillas. Listo, hay que estudiar, hay que trabajar para eso. ¿Estamos con eso, muchachos? ¿Sí? Sí, Hasta profe. ahí, hasta ahí hacemos el examen. El miércoles hacemos tallercito, ¿sí? Vamos a empezar muy mal para el tercer examen en el sentido de que poco tiempo tenemos, pero eso tratamos de recuperar. ¿Listo? Porque es que se nos vino la Semana Santa y el examen es antes de salir a Semana Santa. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, profe. Entonces, pero no se preocupen que ahí intentamos hacer las cosas bien. ¿Listo? Sin afanes. Y además yo puedo decir que me quedé colgado y listo, no hay ningún problema. ¿Listo? Profe, el el examen sería lo mismo 8 preguntas. Sí, lo mismo, el examen es igual que el pasado, pues igual en el sentido de preguntar, o sea, son 8 preguntas, 2 donde hay que entregar un procedimiento y 6 de selección múltiple. Una estructura, pues. Sí, es la misma estructura, siempre va a ser la misma estructura, siempre va a ser la misma estructura en los exámenes del ITM, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, el miércoles hacemos taller, listo, para que se preparen, vengan con preguntas y todo eso y hacemos ejercicios. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. El último Profe. taller que montó. Les voy a mandar taller 6, taller 7 y les voy a mandar el de esto, ¿listo? Que sería Listo. el taller 8, ¿listo? Buena, profe. Bueno, muchachos. Profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes por escucharme un buen rato ahí.